Yo lo que quiero hacer el día de hoy es presentar algunos de los resultados de la misión para transformación del campo, o como se le denominó corrientemente la misión rural, que yo tuve la oportunidad de dirigir y que presentó su informe ya completo al presidente hace unos meses. Digamos, este proyecto creo que responde muy bien al objetivo, digamos, de llama emprendimiento social para la paz y el desarrollo, porque finalmente estamos hablando de la parte más atrasada de Colombia y además de la parte de Colombia que han sido el escenario del conflicto. Entonces, paz y desarrollo pasan ineludiblemente en Colombia por un fomento especial a las zonas rurales del país y en particular a las zonas más atrasadas. Y dicho sea de paso, digamos, un tema que al puro comienzo de la misión nosotros discutimos extensamente, el mundo rural lo entendemos en sentido amplio. No solamente la población dispersa, sino los núcleos poblacionales, digamos, de esas zonas más o menos apartadas de Colombia, que muchos que realmente viven en función del mundo rural. Y no solamente la agricultura, sino todas las actividades que ocurren allí. Más aún, digamos, con el tiempo, y será una señal de desarrollo, digamos, o sea, ya está en proceso una diversificación de las actividades económicas de esa zona, de manera que hay muchos servicios de todo tipo que están surgiendo. Hay obviamente algunas zonas artesanales, zonas de pesca, incluso hay un mundo importante y que creo que va a ser cada vez más creciente de turismo rural y de turismo ecológico, digamos, el cual de hecho Colombia puede ser una mina de oro en paz, digamos, y por lo tanto estamos hablando, más aún, muchas de las oportunidades no agropecuarias pueden ser las más importantes para los jóvenes, para la capacidad que tendrán los territorios de retener gente joven, que es absolutamente esencial para el desarrollo. Entonces, dicho esto, déjenme presentar algunas de las conclusiones. Ustedes pueden encontrar en la totalidad del informe, tanto un buen resumen ejecutivo que le presentamos al presidente primero, y después el informe completo en la página web del Departamento Nacional de Planeación, o simplemente si ponen en Google Misión para la Transformación del Campo, ahí le lleva directamente a todo el informe, a todos los estudios de base, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros comenzamos con un diagnóstico que incluye, digamos, estos elementos que ahí incluyo. En primer lugar, que hay todavía grandes disparidades urbanos-rurales en Colombia, y no solamente en materia de ingresos, sino en materia de acceso a todos los servicios sociales. Que con la descentralización a partir de los años 90 y la mayor cantidad de recursos, de transferencias o de participaciones de las regiones en los ingresos nacionales, ha habido una gran ampliación de los servicios sociales. O sea, hoy en día en las zonas rurales hay mucho más educación, mucho más salud, mucho más acueducto, alcantarillado, pese a todas las deficiencias de lo que había en el pasado. Y por lo tanto, en la terminología que nosotros usamos, ha habido mucho más avance en inclusión social que en inclusión económica, o sea, en oportunidades para la gente en materia económica, de generación de ingresos. Y eso es una de las grandes disparidades. Por lo tanto, uno de los grandes retos hacia adelante es generar esas oportunidades económicas para estos, digamos, habitantes de menores recursos del campo colombiano. Después hay otros temas, digamos, ya un tema de larga duración, que es la alta concentración de la propiedad, y también los conflictos en el uso de la tierra, que tienen que ver tanto con su vocación, como se le dice normalmente, digamos, terrenos que están dedicados a la ganadería, que deberían estar en el sector agrícola, terrenos ganaderos o agrícolas que deben estar en zonas forestales, etcétera, etcétera. Hay un gran problema, y además hay un problema masivo de falta de titulación. O sea, hay un problema de informalidad en la titulación de las tierras agropecuarias, y no es solamente un problema de los grandes, como se ha venido ahora a debatir nuevamente, que hay una inseguridad jurídica porque hay mucha gente que tiene tenencia. Bueno, el problema de la tenencia
y la falta de títulos es sobre todo los pequeños productores del campo. Por lo tanto, digamos, ese es un tema muy importante. Y en términos económicos, había un bajo dinamismo del sector agropecuario y una inadecuada diversificación exportadora. Lo que exportamos ahora es virtualmente lo mismo que exportamos hace 25 años. El superávit que siempre tuvo el sector agrícola se ha reducido significativamente, prácticamente ha sido nulo en los últimos años. Esto quiere decir que la apertura externa benefició mucho más a los que compran productos agropecuarios en el exterior que a los que producen productos agropecuarios en Colombia. Por lo tanto, aquí hay un tema importante. Digamos, en la canasta exportadora de Colombia, virtualmente lo único nuevo que hay en los últimos 25 años es la palma africana. Y por último, que hay un problema serio con los recursos naturales que tiene tres nombres, se llaman agua, se llama erosión y se llama deforestación. Y que son tres problemas serios, digamos, que hay que enfrentar y además que hay que enfrentarlos simultáneamente, porque el problema de la erosión y el problema de falta de aguas está íntimamente ligado al proceso de desbordamiento. Yo simplemente, digamos, digamos, una mera, voy a presentar simplemente unas par de gráficas, digamos, ese es el nivel de pobreza multidimensional. En rojo están las zonas dispersas, la población dispersa y los núcleos poblacionales en azul. Entonces, primero, y aquí están las 4 categorías que definimos en la misión para los municipios colombianos, que llaman ciudades y aglomeraciones, intermedios, rurales y rurales dispersos, ¿ok? En fin, y ustedes ven que digamos, la pobreza multidimensional es siempre mayor en las zonas dispersas y que, digamos, entre más rural el municipio, mayor es la pobreza multidimensional. Esto incluye no solamente ingresos, sino acceso a educación, a salud, todas las dimensiones que se incluyen allí. Más aún, una cosa curiosa es que la mayor brecha entre la población dispersa y la población concentrada en ciudades es precisamente en las grandes ciudades de Colombia. O sea, en otras palabras, digamos, las grandes, en los alrededores de Bogotá, en los alrededores de Medellín, en los alrededores de las grandes ciudades de Colombia. Y digamos, digamos, una forma de mirar digamos, cómo se ha dado a nivel urbano y a nivel rural el tema de la inclusión. Entonces, digamos, inclusión social quiere decir que tienen acceso a unos servicios sociales básicos. Inclusión económica es que tienen un trabajo que les genera por lo menos un salario mínimo. Digamos, y ustedes ven que en las zonas urbanas, la exclusión, que es la línea azul, se ha venido bajando drásticamente y hoy en día es relativamente pequeña. Y hay tanto inclusión, digamos, social como doble inclusión, o sea, este es el grupo que está incluido tanto económica como socialmente. En cambio, mire la fotografía rural, digamos, la doble inclusión es prácticamente inexistente, solamente se estima que hay una décima parte de la población rural que tiene tanto inclusión económica como inclusión productiva, y la baja en la exclusión se debe básicamente por acceso a servicios sociales. O sea, hemos avanzado mucho más en eso que no. Bueno, entonces, con base en eso, la misión definió 3 ideas fuerzas. La primera, y yo creo que de hecho la más importante para este foro en particular, es lo que nosotros llamamos el enfoque territorial participativo. O sea, la idea de que el desarrollo tiene que hacerse desde abajo, o sea, en los territorios y con amplia participación de las comunidades, que además es un elemento muy importante en la construcción de paz. O sea, la construcción de paz pasa precisamente por darle oportunidad a la gente de participar en su desarrollo. Y eso no, entonces no se trata desde Bogotá hacer unos grandes planes para las regiones atrasadas y las regiones de violencia. Se trata de que se trabaje con las comunidades para hacerlo. Y ese es un campo en donde la sociedad civil tiene amplísimas posibilidades. De hecho, la gran potencialidad de este país en paz es precisamente que múltiples organizaciones como esta que organiza el foro participen con las comunidades en organizarlas para poder, digamos, que ellas se conviertan en los agentes de su propio desarrollo.
La segunda es que el desarrollo tiene que ser integral, entonces tienen que incluir tanto la inclusión social como la inclusión productiva, y ya vimos que en particular en lo productivo estamos muy atrasados, y que para todo esto sobre todo en la parte productiva, hay que superar la visión asistencialista, que ha tendido a predominar, incluso a extenderse en América Latina, como la forma de combatir la pobreza. No, la pobreza se combate haciendo que la gente se convierta en un productor de distintos bienes, de distintos servicios, que se sienta además por eso mismo participante, contribuyente a la sociedad, ¿no es cierto? Y por eso ese es un segundo, digamos, una segunda idea de fuerza. Y la tercera es que desde el punto de vista de las políticas públicas, no se trata tanto de otorgar subsidios a sectores, digamos, aquí que hay una crisis, entonces a plata para allá, etcétera, como ha sido típico en mucha política agropecuaria en Colombia, sino se trata sobre todo de proporcionar bienes públicos. Bienes públicos son en particular en las zonas rurales, pero el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la asistencia técnica, la protección de los ecosistemas, sobre todo el agua, que es un tema, nosotros somos ricos en agua en muchas partes de Colombia, pero no estamos destruyendo ese recurso, por lo tanto ahí hay que hacer un trabajo muy importante. Y también muy importante, carreteras. Digamos, el diagnóstico de carreteras es dramático, las vías terciarias me refiero, donde digamos, tenemos muchas vías terciarias en pésimo estado. O sea, la red no es que sea corta, es bastante larga la red de vías terciarias de Colombia, pero el estado de las vías es deplorable. Bueno, con esta idea de fuerza nosotros definimos una estrategia, en realidad definimos 6 estrategias que ustedes pueden detallarlas, hay un capítulo para cada una de ellas y después hay trabajos de base, etcétera, en el informe completo. La primera la llamamos la estrategia de derechos sociales, y hablamos derechos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dice la Constitución colombiana de 1991, que la gente tiene derechos, o sea, no se trata de darle servicios, no, es que tiene derecho a esos servicios, digamos. Entonces, por eso es la prioridad de derechos sociales. La segunda, que es una de las que yo me voy a enfocar un poquitico más hoy, es el tema de lo que llamamos la inclusión productiva y la agricultura familiar. Esta además es, digamos, la estrategia que se quiere para el 90% de las familias rurales colombianas, porque solamente alrededor de un 10%, como vimos, tiene acceso, está formalizada y tiene acceso, digamos, a trabajos formales en el campo. O sea, el 90% no lo tiene y está organizado básicamente a través de esto que hoy en día se viene a llamar agricultura familiar. Si se quiere, es el viejo concepto de agricultura campesina, excepto que la FAO ahora habla de agricultura familiar, entonces nosotros decidimos utilizar ese concepto. El tercero es una ruralidad competitiva, digamos, sobre eso no voy a hablar mucho hoy, pero voy a hacer alguna mención a algunos temas básicos. Después la sostenibilidad ambiental. El cuarto es el ordenamiento territorial, y el último es la reforma institucional. Entonces yo voy a hablar de algunos de estos temas porque si no, creo que voy a superar mis 20 minutos, pero en todo caso voy a presentar algunos. Entonces, derechos sociales. Entonces, en derechos sociales, ¿de qué hablamos nosotros? Este por lo demás es un campo sobre todo para los gobiernos territoriales, que son digamos, los agentes básicos, pero también puede haber una amplia participación de sociedad civil, digamos, en la provisión de esos servicios, ¿no? Entonces, entre otras cosas, hay bastantes más, pero bueno, primero hablamos de ruralizar la política social, o sea, de crear instancias especializadas, sobre todo los ministerios de Educación y Salud, que se encarguen, digamos, de las peculiaridades del mundo rural en estas materias. Porque el mundo rural es diferente. Por ejemplo, digamos, muy particularmente en materia de salud, que lo menciono más adelante, digamos, la visión de la Ley 100 de 1993, en la cual se organizó nuestro sistema de salud, es una visión para ciudades, ¿no es cierto? O sea, se le da se quiere un carnet de seguridad social en salud a la gente, ya sea con sus propios ingresos o subsidiado por el Estado, y la gente va y busca el servicio, se afilia a una EPS y después va a una IPS, como se le llama, ¿no? Ahora, a un hospital o un centro de salud.
Ahora, eso está muy bien para las ciudades porque allí hay hospitales y hay centros de salud. En muchas zonas rurales de Colombia no hay o están muy distantes. Entonces, la filosofía y eso está bastante claro, digamos, cuando se hace el diagnóstico en salud, se encuentra exactamente ese problema. La gente hoy en día está carnetizada. Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene carnet de seguridad social en salud en Colombia, pero no tiene servicios. Entonces el problema es que a ese concepto viejo hay que volver también al concepto de que hay que organizar la oferta de servicios. Más aún con una filosofía en que el servicio llega a la gente y no esperan que la gente llegue al servicio. Digamos que es un tema muy importante de las zonas rurales. Eso yo lo aprendí, dicho sea de paso, digamos, hablando con gente que hace eso, ¿no? Por ejemplo, hay una ONG colombiana que se llama Patrulla Aérea, que es una serie de médicos y enfermeras de Colombia que van a las zonas apartadas, van en hidroavión y llegan a una comunidad aislada, se quedan allí, digamos, 2 o 3 días dando todos los servicios integrales a la comunidad. O sea, es un poco como la vacunación. La vacunación tiene que llegar a la gente, no esperar que la gente se vacune, ¿no es cierto? Es la misma filosofía aplicada a las zonas rurales. Y lo mismo en educación. En educación, digamos, no se puede esperar que en todas las escuelas rurales colombianas pues haya el número de maestros para cada curso. Entonces nosotros tenemos que hacer estos sistemas en materia de educación que se llaman los modelos flexibles. Escuela Nueva fue una invención colombiana, que es uno de los mejores modelos flexibles. Nosotros lo que encontramos es que Escuela Nueva no se está practicando bien, porque no se entrena a los maestros, digamos, para hacerlo bien. Y además porque el entrenamiento de los maestros, según la gente que conoce ese sistema, tiene que ser hecho en la escuela, no llevarlo fuera a una ciudad a decir cómo se enseña Escuela Nueva, no, es ver cómo hace la Escuela Nueva el maestro, con apoyo de alguien que dice, no, mire, eso no es así, es así. ¿No es cierto? O sea, el entrenamiento tiene que ser in situ. Por ejemplo, son todas filosofías diferentes de cómo se hace el servicio. Dicho sea de paso, yo no sé si ustedes han visto los rankings de colegios internacionales, pero algunos de los rankings internacionales, por ejemplo, ponen de número 1 una escuela rural de Finlandia, que funciona exactamente con un modelo de este tipo. O sea, que es una especie de escuela nueva. Entonces, no es además, la escuela nueva tiene muchas virtudes. Por ejemplo, los estudiantes son mucho más activos que en la escuela tradicional, porque ellos también ayudan a entrenar a los menores. Entonces hay un proceso muy interesante, es un buen método de enseñanza, diferente, además puede hacerse hoy en día cada vez más con instrumentos tecnológicos nuevos, para que la gente tenga acceso digamos, en fin. Eso es algunos de los temas, digamos, que tratamos ahí. Hay temas de nutrición y seguridad alimentaria, por ejemplo, ahí claramente, como ya el Departamento de Prosperidad Social lo está haciendo, en las zonas rurales apartadas, pues el problema es ayudarle a la gente a aprender a sembrar lo que necesita para su buena nutrición en su propia parcela. No es tanto, digamos, pero también es tener, pues, escuelas, en todas las escuelas tener el servicio de alimentación, tener obviamente toda la estrategia de nutrición infantil, etcétera, etcétera. Inclusión productiva, agricultura familiar. Esta es la estrategia que nos parece absolutamente esencial para poder tener digamos, hacer inclusión económica de esta gente, digamos, de permitirle que se convierta en un productor efectivo. Entonces, sobre esto, digamos, hay muchísimas cosas que, digamos, nosotros proponemos aquí, incluso algunas están en las siguientes láminas, pero lo primero es, nosotros decimos, hay que haber una comisión especial de diálogo sobre políticas para la agricultura familiar específica, que haya un registro de agricultores familiares. Esto es importante para ver qué servicios se le van a ofrecer a esos agricultores, incluyendo una cosa que voy a mencionar sobre el tema de comercialización, tierra. Más adelante hablaré un poco más sobre este tema. Este es un tema obviamente muy central en el acuerdo de paz con las FARC. Acompañamiento integral, nosotros decimos que más que asistencia técnica, lo que necesita es un acompañamiento integral a los productores, en que aparte de técnica se le enseñe también, digamos, administración de las parcelas y de sus cuentas, digamos, y también cómo se accede mejor al mercado, ¿no es cierto? O sea, incluso ayudarle, digamos, cuál es, qué sé yo, por ejemplo, mirar por el teléfono las cotizaciones de los productos que está produciendo, etcétera, etcétera. Okay. Y en comercialización hay muchas cosas que se pueden hacer, desde, digamos, de todas estas, los circuitos cortos que llaman, que son todas estas, digamos, uy, vamos a demorar un poquitico más.
digamos, los circuitos cortos, que son todas estas ventas de pequeños agricultores en las ciudades o en los pueblos, pero también con una política, por ejemplo, una de las políticas que nosotros hacemos y que se practica ya en Brasil desde hace tiempo, es que en las compras estatales de alimentos en todo el país tiene que haber una proporción mínima a los agricultores familiares registrados. 30% es en Brasil. Y cuando hablamos de compras públicas, hablamos obviamente de las escuelas y los centros de salud y los hospitales, pero también hablamos, y muy importante, del ejército y la policía, que de hecho son los grandes compradores de alimentos de las zonas rurales. En fin, ese es un tema fuera de organizar digamos, la comercialización, es importante además que se organicen los productores. Y de ahí el tema, yo diría, si en algo puedo insistir en el tema de la asociatividad, digamos, de cómo se fomenta la asociatividad, además en un país que ha tenido una cultura más bien del individualismo en las zonas rurales de Colombia, pero digamos, si no hay asociatividad, no hay, por ejemplo, grandes acuerdos comerciales, por ejemplo, sobre todo para la comercialización de los productos es absolutamente esencial, o si no, van a ser sujetos a, digamos, a unas relaciones inequitativas con los compradores tradicionales de productos agropecuarios. Entonces, ¿cómo se asocian? Incluso cómo se asocian para procesar sus productos, para llevarlos a los mercados, incluso para llevarlos a los mercados externos. Realmente una de las grandes cosas de este país en materia cafetera fue que terminamos con un sistema en que tenemos una red de cooperativas cafeteras, la más extensa en Colombia, y esa red de cooperativas cafeteras es finalmente la que exporta a través de la Federación de Cafeteros de Colombia, ¿no es cierto? Y algo similar se puede hacer para muchos otros productos, en otros sectores donde ya hay algo muy importante en ese campo de la leche, donde hay grandes asociaciones, incluyendo Colanta, que es la número 1 en el mercado colombiano de leche y quesos básicos. ¿Okay? Bueno, ahí hay muchas otras cosas, los servicios financieros integrales, eso también es muy importante, y las políticas para los jóvenes, ¿ok? Para los jóvenes, digamos, digamos, cuáles son las oportunidades productivas. Los jóvenes pueden ser muy importantes. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es que ahora hay una red de servicios tecnológicos ya que ha hecho el Ministerio de TICS, ¿no? En Colombia, ¿no es cierto? Tiene, en todos los pueblos en todas las ciudades, por lo menos, y en algunos pueblos ya hay un centro de TICS, pero totalmente subutilizados. Es una oportunidad enorme para hacer empleo juvenil, porque los jóvenes son los que, a mí mis hijos son los que me enseñan a usar mis aparatos, que a mí yo me equivoco todo el tiempo, ¿no es cierto? Y los jóvenes aprenden, yo digo, nacen con chip, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que es una oportunidad interesante, como hay oportunidades en muchos servicios nuevos, digamos, que se pueden ofrecer en las zonas rurales colombianas. En fin, y eso tiene que ver con esto último, que es cómo organiza uno lo que no es agropecuario, y que son todas esas nuevas oportunidades asociadas a, por ejemplo, bueno, una cosa que sí está más o menos bien organizada en Colombia, que son las artesanías, donde se puede hacer, sin embargo, muchísimo más, pero también todo el turismo rural, cómo organiza uno mejor el turismo rural, en eso, bueno, todas esas son actividades del Ministerio, no de Agricultura, sino del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿ok? Y cómo organiza y cómo promueve emprendimientos sociales. Aquí en la parte agropecuaria, digamos, para que, digamos, esos emprendimientos sociales nuevamente, en última instancia, para que sean entregados a la comunidad. Si un emprendimiento social no termina en manos de la comunidad, no sirve. Si depende de una ONG que va a estar presente ahí, no sirve. La ONG que ayuda a organizar emprendimientos sociales tiene que aprender que el objetivo básico es que eso se maneje por sí mismo, que la comunidad termine manejándolo por sí mismo. En fin, esto es, digamos, y ahí interesante también menciono las obras públicas locales. Esto es muy interesante, la oportunidad de que cualquier obra pública local utilice mano de obra local, y esto, por ejemplo, incluyendo el mantenimiento de los caminos vecinales, ¿no es cierto? Que es una tarea que es mejor que se haga a nivel local. La experiencia de la Federación de Cafeteros con los llamados camineros, digamos, muestra que los costos son la mitad o menos que las formas tradicionales de mantenimiento de vías terciarias, si se hacen directamente por parte de la comunidad. En la ruralidad competitiva mencionaría simplemente, digamos, grandes temas, aquí menciono tres que son, de hecho voy a mencionar frente a los dos primeros: ciencia y tecnología, innovación agropecuaria y vías terciarias. Estos son los que a nuestro juicio tienen el mayor déficit en materia de recursos económicos, y por lo tanto los que figuran más prominentemente en ciencia, tecnología e innovación. Hay muchos avances después de un periodo de deterioro significativo. Nosotros en Colombia,
Cuando yo fui ministro de Agricultura hace 20 años teníamos todavía uno de los mejores centros de investigación agropecuaria de Colombia. Ese centro entró en un proceso de gran deterioro, pero ahora está recuperándose y creo que está en un proceso interesante de recuperación. Y algunas de los gremios también ocupan un papel muy importante en este campo, no solamente los cafeteros, sino bastantes otros gremios. En ordenamiento y desarrollo territorial yo mencionaré dos cosas. Primero, lo que nosotros llamamos en nuestro documento el ordenamiento social de la propiedad. Entonces, el social de la propiedad pasa en primer lugar por una tarea masiva de formalización de la propiedad, que es ir con un barrido predial, y no municipio por municipio, esto ya está en forma piloto haciéndose en Colombia, que permita, digamos, sanear títulos. Y curiosamente, una de las cosas más importantes allí es saber qué tierras tiene el Estado para propósitos redistributivos, porque uno de los grandes temas es que el Estado no tiene un buen inventario de sus tierras, y esas tierras han sido ocupadas, y algunas veces ocupadas ilegalmente. Por lo tanto, esa tierra hay que recuperarla, hay que saber qué tiene el Estado, porque esas tierras son las que se van a tener que utilizar para toda la política de redistribución que se habla en el acuerdo de paz. ¿Okay? Después, el acceso a la tierra, nosotros hay, digamos, varios otros temas de cómo se administran las tierras del Estado, de cómo se da acceso a las tierras, cómo se sanean los títulos, pero también una cosa que es muy importante en Colombia, y es cómo se consolida o cómo se frena la microfundización o la minifundización en las zonas rurales colombianas, y se logran reconstituir unidades agrícolas más viables. ¿No es cierto? Que es una tarea que nunca ha estado en la agenda de políticas de Colombia, por ejemplo, nunca fue ni el INCORA ni el INCODER, y que ahora tiene que ser una de las grandes apuestas hacia el futuro. Y el otro son los programas de desarrollo rural integral con enfoque territorial. Ya en Colombia se han ensayado tres, y esa es una política que nosotros proponemos que se haga en todo Colombia, con un cronograma específico, digamos, de ir territorio por territorio, trabajando con las comunidades. Esto además no es a nivel de un municipio, sino de grupos de municipios, con afinidades, y que vayan constituyendo, digamos, un gran programa de desarrollo para ese territorio, que además se apoyará con algunas de las instituciones que ahorita voy a mencionar. Entonces, me salto la parte ambiental. Como les dije, la parte ambiental son dos temas que ya les dije, son agua, erosión, freno a la erosión y tierra, y bosques, digamos, como los tres fundamentales para hablar y termino con el tema del arreglo institucional. Entonces, nosotros, digamos, como eso es como la política para las zonas rurales tiene que ser integral, tiene que ser también intersectorial. Entonces, nosotros proponemos todo un esquema que va desde lo más alto a lo más mínimo, para ver cómo se integran las distintas acciones. Esto no es del Ministerio de Agricultura, ¿okay? Es de todo el gobierno, ¿no es cierto? Y no solamente del gobierno nacional, de todo el gobierno departamental y de todo el gobierno municipal, ¿no es cierto? O sea, es una estrategia que tiene que ir completa, que esto abarca tareas para todos, para la educación, para la salud, para las vías, para las telecomunicaciones, para las TICs, ¿no es cierto?, para acueducto de alcantarillado, para la vivienda rural, que no hablé de ella, etc. O sea, para todas las áreas tienen que ser cubiertas con estas políticas. Entonces, la forma como lo proponemos, básicamente mencionaría, es la idea de un COMPE rural. El COMPE rural lo que hace es que hace un plan a 10 años, que es como una especie de plan que se rota. Se hace a los 10 años, se revisa los 2 años después para otros 10 años, para que logra tener una perspectiva de larguísimo plazo de qué hacer con las zonas, con la política rural en todos sus campos. Eso está asociado a un CONFI rural que le asigna los recursos a ese plan, unas matrices de cofinanciación que dicen, digamos, en cada campo cuánto aporta la nación y cuánto aportan los departamentos y municipios, dependiendo del grado de desarrollo de ellos, y que termina en los proyectos de inversión regionalizados, que son los que ya mencioné. Entonces, significa cambiar el ministerio. Nosotros proponemos que el ministerio se dedique de Agricultura, se dedique a la política, si deje de hacer proyectos directamente, que es uno de los grandes errores de los últimos 20 años, de un ministerio que hacía políticas, hoy en día se dedica a ejecutar una gran cantidad de programas dispersos, y que esos programas estén en unas entidades. Entonces proponíamos crear 4 agencias, de las cuales 3 ya están de alguna manera, fueron creadas ya, pero están todavía apenas arrancando, que es la Agencia Nacional de Tierras,
O sea, fue creada un fondo de desarrollo rural que se llama ahora la Agencia de Desarrollo Rural, y una unidad administrativa para asistencia técnica de acompañamiento integral, esa función se le asignó a la Agencia de Desarrollo Rural. Entonces, estas ya están creadas. Y por último, nosotros proponemos lo que llamamos una agencia de promoción de inversiones agropecuarias e industriales, que es una agencia que nosotros es una especie de, como lo vemos como una especie de banco de inversión, que lo que hace es que organiza las grandes apuestas productivas para el sector agropecuario colombiano. ¿Cuáles son las grandes apuestas? Por ejemplo, en materia exportadora es el cacao. ¿Cierto? Colombia puede ser un gran actor mundial en el mercado del cacao, y además un producto que va muy bien para las zonas bajas de conflicto. Es también el maíz. Nosotros somos el tercer importador mundial de maíz. ¡Caramba! Podemos producir mucho más maíz. Somos hoy en día dependientes de importaciones de maíz. Ese es un producto que debemos ser capaces de producir en gran escala y ser competitivos. Esa es otra gran apuesta productiva para el campo colombiano. Y bueno, y frutas. Ustedes sorprenderán, nosotros tenemos un déficit en el comercio exterior de frutas. Caramba, o sea, todo eso son grandes apuestas. O sea, cojamos unas 2, 3, esas pueden ser 3 grandes apuestas, y vamos a hacerlas como en gran escala con los actores involucrados. No es un banco con plata, ¿no? Es un organizador, es pues un banco de inversión. Uno que organiza a los actores privados, los actores públicos, cómo van a apoyar los programas, ¿cierto? Los gremios, con las asociaciones de productores, las cooperativas, fomenta una cooperativización. Por ejemplo, en materia de cacao se necesita algo similar a la red de cooperativas que tiene el sector cafetero colombiano. Entonces, organiza todo ese sector para poder hacer. Entonces, ahí hay unas grandes oportunidades, y eso para, digamos, las grandes apuestas. No estamos hablando aquí de las pequeñas apuestas. Y por último, digamos, este tema, digamos, de cómo se organiza esto desde la nación, territorio, comunidades, que para nosotros, reitero, esto en última se hace con las comunidades o no sirve, ¿no es cierto? Esto es para transformar las comunidades. Y por lo tanto, digamos, ese es todo un esquema, digamos, que nosotros proponemos para el Fondo de Desarrollo Rural, cómo opera, con digamos, unas entidades técnicas que ayudan a armar los proyectos. Es un tema importante porque, por ejemplo, en el Pacto Agrario hubo una gran cantidad de presentación de proyectos, pero en el sector rural colombiano hay muchas ideas más que proyectos. Es una cosa, uno tiene una idea, yo quiero hacer esto, pero otra cosa es tener un proyecto. Pero entonces, ¿cómo se hace eso? ¿No es cierto? Entonces, es cómo ayudan a estructurar proyectos. Esto, por ejemplo, puede ser una tarea interesantísima de la sociedad, de organismos de la sociedad civil, ayudar a estructurar proyectos que sean viables y que se puedan conseguirle financiamiento del Estado o financiamiento de la cooperación internacional, pero tiene que ser proyectos, de verdad proyectos. Y bueno, y después nosotros proponíamos que, digamos, que las juntas directivas, las que asignan los recursos a nivel local, sean órganos cogestionados, ¿ok? Cogestionados, o sea, que incluyan no solamente gobiernos nacional, departamental, municipal, sino también actores locales, digamos, que son parte esencial de eso. Entonces, digamos, yo creo que con esto termino, digamos, reiterando esa visión básica, y es que digamos, esta política es desarrollo territorial participativo. Es con los territorios y es en forma participativa. Y si esto no termina, las comunidades asumiendo su rol de productores y de actores de su propio desarrollo, esto en el fondo no funciona. Muchas gracias.